El método del slope deflection asume elementos axialmente rígidos. Esos elementos están simbolizados como, en este caso se usa el A, que representa el área de la sección del elemento. Elementos con sección infinita se le conocen como elementos axialmente rígidos, debido a que no va a haber deformación pues axialmente, es decir, en el eje X local del elemento. Las estructuras planas poseen tres dimensiones de deformación. Se deforman en tres dimensiones. Por ejemplo, en el eje Y ya habíamos visto que el elemento, en este caso, ¿no?, se va a desplazar, el punto B desplaza hacia arriba, ¿no?, una distancia delta. Debido a este desplazamiento lineal en el eje Y, se tendría esta curva elástica del elemento. En el eje Z se tienen a los giros. Luego de haber deformado al elemento en el eje Y, pues vamos a tener un giro de ambos extremos. En este caso se ha considerado un giro, ¿no?, en sentido antihorario. Entonces tendríamos el giro en A y el giro en B. Debido a ese giro tendríamos la curva elástica graficada con las líneas punteadas. Sin embargo, en el eje X no vamos a tener deformación alguna, por lo cual, si el extremo A o el extremo izquierdo sufre un desplazamiento en el eje X, el extremo derecho también va a sufrir el mismo desplazamiento. De modo que la longitud final del elemento va a ser igual a la longitud inicial. Entonces esa sería pues la característica de elementos axialmente rígidos, que axialmente no vamos a tener deformación. Por ejemplo, si nosotros queremos analizarlo en un pórtico, tenemos el pórtico restringido, ¿no?, con empotramientos, ¿no? Son dos nudos fijos y dos nudos libres, es decir, estos nudos por sí solos pueden deformarse, ¿no?, en tres dimensiones, o lo mismo, tienen 3 grados de libertad cada nudo. Ahora bien, si ese fuese el caso, ¿no?, estaríamos considerando un elemento que se deforma en 3 dimensiones. Si ese fuese el caso, tendríamos una curva elástica del pórtico de esta forma. ¿Cómo se obtiene ello? Pues bien, un nudo rígido es aquel, por ejemplo, si nosotros queremos representar el nudo, ¿no?, de este punto, luego de la deformación obtendríamos que, como es un nudo rígido, en este caso vamos a considerar que el nudo estaría girando, ¿no?, en sentido antihorario, por lo cual estaríamos coincidiendo de que el giro va a ser positivo, ¿no?, debido a nuestra convención de signos. Vamos a poner como teta, por lo cual cada vez que existe un giro vamos a tener que tanto el nudo, luego de haber girado, y el nudo inicial va a tener el mismo ángulo. Si fuese 90, luego de la deformación también va a mantener el ángulo, ¿no?, entre elementos. Ahora bien, la curva elástica se genera pues cada nudo se desplaza, en este caso en el eje X, en el eje Y a partir de esto también pues, ¿no?, por sí solo ha girado, ¿no?, un teta.
el otro nudo independientemente pues estaría haciendo lo mismo, ¿no? No existe alguna relación entre nudo y nudo, porque estamos hablando de elementos que poseen deformaciones independientes, ¿no? En 3 dimensiones, por lo cual el nudo también se deformaría axialmente, luego también en el eje y luego también tendría un giro, ¿no? Entonces, luego de haber unido todos estos puntos, pues tendríamos más o menos la curva elástica de esta manera. Eso asumiendo elementos, ¿no? Que pueden deformarse en 3 dimensiones. Pero si nosotros asumimos elementos axialmente rígidos, pues sucede que cada elemento no va a permitir deformaciones axiales, por lo cual en este caso la columna haría que estos 3 grados de libertad se reducirían en 1, ¿no? Para este nudo. ¿Por qué? Pues bien, en el eje X estamos viendo de que si el nudo o toda la estructura, ¿no? En el eje X globalmente, ya analizando, se va a deformar, por ejemplo, delta. Por lo cual, como el elemento viga en este caso no permite deformaciones axiales, vamos a tener que ambos extremos, ¿no? van a tener el mismo desplazamiento, por lo cual la longitud final va a mantener, ¿no? Y va a ser igual a la longitud inicial. Sin embargo, o además, ¿no? Esto es permitido, sí es permitido, globalmente es permitido. Ahora, en el eje Y, globalmente, ¿no? Si analizamos este nudo, en el eje Y, la columna no permitiría, ¿no? que suceda esta deformación, no va a ser posible debido a que son elementos axialmente rígidos, por lo cual no tendríamos pues este caso, ¿no? Para elementos, en este caso para columnas. Ahora, en el eje Z por sí solo vamos a tener giros, eso sí está permitido. Entonces, si fuese el caso de elementos axialmente rígidos, la deformada cambiaría a este otro caso, donde no vamos a tener, ¿no? Respecto a las columnas, desplazamientos en el eje axial, ¿no? Que representaría globalmente, ¿no? En el eje Y. Entonces, estas serían las condiciones a conocer para poder realizar un mejor procedimiento de análisis por el método de pendiente desviación.